a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Esta sería la reflexión, reflexión número 6 de mi serie El Nuevo Pacto. Y la he llamado a esta reflexión mi conversación con mi hermano Antonio, porque el otro día estaba en Facebook y de repente Antonio me hizo una pregunta a través del chat de Facebook y estuvimos hablando y creo que estuvimos hablando de cosas muy importantes, cosas muy interesantes y por supuesto cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo en esta serie del Nuevo Pacto. Mi querido hermano Antonio, y por cierto, muchas gracias por tu confianza en el ministerio que el Señor me ha dado o donde Dios me ha puesto para servir a su pueblo. Y por cierto, acabo de venir de comprar y por eso estoy un poco cansado, porque cada vez que salgo a comprar, salgo muy poco, intento salir muy poco, pero cada vez que salgo es como que voy a la guerra, porque entre los guantes y la mascarilla y entre que vas a comprar, que tienes cuidado que llegas aquí, que tienes que después pasar un trapito a la compra y todo eso, que ya sabéis, ahora mismo estoy un poco cansado, es como que vengo de la guerra. Bueno, pues, y por cierto, Antonio, he modificado algunas cosas porque había algo que te dije que no era del todo cierto o tenía que haber matizado algo. Y también he querido completar un poco ciertas cosas que después, cuando estaba leyendo la conversación que tuve con él, pues me di cuenta que había ciertas cosas que podía completar. ¿Vale? Entonces, pero básicamente esta es la conversación. Buenas noches, hermano. Te querría hacer una pregunta sobre un tema que hemos estado debatiendo, si no te importa. Y yo le digo, vale, vamos a ver si la sé. Y me pregunta esto. ¿Es obligatorio el ayuno y la oración para poder ser salvo? Y para no entrar en tentación. ¿Hay que hacer algún tipo de sacrificio para el Señor? Y entonces yo le digo, menos mal que esta es fácil. No, no y no. Y entonces él me dice a continuación cómo se produjo un poco el debate que tuvieron hablando de la oración y del ayuno y del nuevo pacto y de leer la Biblia. Y entonces yo se lo agradezco, digo, ok, gracias. Y entonces empiezo a hablar yo y le digo esto. Bueno, algo que se nos olvida es que Jesús habló, enseñó y ministró bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Lo que tenemos que entender es lo que ahora somos y lo que ahora tenemos en el nuevo pacto y gracias a Jesús. Para ser salvo, tenemos que creer en Cristo. Y yo le cito un versículo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús. Y ahora que estoy haciendo este vídeo, voy a añadir 3 más. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen. No dice a los que obran, dice a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después tengo este otro, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, creyendo en Cristo, creyendo en lo que Él hizo por ti, en lo que Él hizo por nosotros, tenemos vida. Somos hechos hijos de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. No dice a todo aquel que obra.
no dice a todo aquel que cree y obra. No, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Y ahora le digo a nuestro hermano Antonio, bueno, y acerca de vencer a la tentación, te voy a poner un versículo, Colosenses 2:20, del 20 al 23. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, es decir, no comas, no manipules, no comas, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Por tanto, hay ciertos hombres que tienen un código de leyes, que tienen una cierta moralidad, y ponen preceptos y ponen enseñanzas. No gustes, no toques, no comas, no vayas, no vengas, no digas, no hables, no leas. Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría. Parecen que son cosas de sabios. Esto tiene sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. No voy a comer, no voy a tocar, no voy a ir, no me voy a vestir así. Tiene una apariencia de sabiduría en una religión humana. Y ahora nos dice Pablo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No toques, no manipules, no gustes, no comas, aunque tengamos 1000 prohibiciones. Las prohibiciones no nos dan poder para vencer a los apetitos de la carne. Lo único que nos da poder es conocer y experimentar el amor de Dios, entender lo que somos en Cristo por medio del nuevo pacto que Él mismo hizo. Ahora mi hermano Antonio me dice amén. Y ahora yo continúo. Si yo te digo que no pienses en un perro blanco, lo primero que haces es pensar en un perro blanco. Es decir, una prohibición nos hace pensar en la prohibición. Y la rebeldía que arrastramos hace que nos preguntemos, ¿por qué no puedo pensar en un perro blanco? Y entonces estás pensando en un perro blanco. Y ahora digo a continuación, ningún mandamiento ni ninguna prohibición pueden darnos el poder para vivir en victoria. Solo la gracia de Dios, y al experimentar su amor, nuestras vidas pueden ser transformadas por medio del poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. La vida en la ley, para Pablo era basura. La vida en la ley, para Pablo era basura. Su circuncisión, su linaje, su posición en el judaísmo, su obediencia estricta a la ley de Moisés, todo esto que antes Pablo consideraba ganancia, ahora Pablo lo considera pérdida. Su vida en la ley y en la religión es basura. Por eso Pablo dijo, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Filipenses 3:13. Pablo no tenía sus ojos en las palabras escritas en el libro de la ley. Pablo tenía sus ojos en Cristo. Su mirada estaba puesta en Cristo. Ni la ley ni la religión nos pueden ayudar. De hecho, la ley es un yugo que nos aplasta. Pablo llama a la ley yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Y Pedro nos dice que es un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hechos 15:10. Por eso Pablo nos dice que hemos muerto a la ley, que no estamos bajo la ley y que somos libres de la ley. Si la ley, con sus mandamientos y prohibiciones, pudiese ayudarnos espiritualmente de alguna forma, ¿tú crees que el apóstol Pablo nos diría que hemos muerto a la ley? ¿Tú crees que el apóstol Pablo nos diría que no estamos bajo la ley? ¿Tú crees que el apóstol Pablo nos diría que somos libres de la ley? La ley solo es buena para mostrarnos lo malo que somos. La ley es un espejo que nos muestra nuestra maldad, pero el espejo no nos puede limpiar. El espejo no nos puede ayudar, solamente nos muestra la realidad de lo que somos. Por eso Pablo nos dice que los mandamientos eran un ministerio de condenación y de muerte. Segunda de Corintios 3, el 7 y el 9. Los mandamientos, los 10 mandamientos eran un ministerio de condenación y de muerte. Y también nos dice que la letra mata. Y la letra no es la letra de una canción, es la letra de la ley. La ley mata. La ley es buena para matarnos. Por eso, como hemos muerto a la ley no nos puede condenar. La ley no nos puede matar. Hemos muerto con Cristo y la ley no tiene señorío sobre nosotros. No estamos bajo ella. Todo esto es el nuevo pacto y lo que Pablo nos enseña de la ley de Moisés. La ley fue dada para que el pecado aumentara. Para que el pecado aumentara. Romanos 5:20. Cuanta más ley hay en nuestra vida, más pecado hay en nuestra vida. Porque la ley fue dada para que el pecado aumentara. Romanos 5:20. Nos dice Pablo: yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y Pablo murió. Viene el mandamiento hace que el pecado reviva y el pecado nos mata. Ahora mi hermano Antonio me dice: amén, hermano, lo único que nos puede quitar de todo pecado es el amor de Dios. Tenerlo en tu corazón. Y yo le digo: no, querido hermano. Estamos hablando de dos cosas distintas. Cristo quitó nuestro pecado, es decir, Cristo nos perdonó. ¿Tiene Cristo que morir otra vez cuando pequemos mañana? No, porque Cristo quitó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Es decir, nosotros hemos sido perdonados. Entonces mi pregunta es, y yo le estoy hablando a Antonio, entonces mi pregunta es, ¿por qué los cristianos se obsesionan con el pecado? ¿Es el cristianismo una vida sin pecado? ¿Es importante si pecamos o si no pecamos? Estas son las preguntas que debes hacerte. Y nuestro hermano Antonio me dice: amén, hermano. Y yo le sigo preguntando, porque son preguntas para reflexionar. ¿Cristo me salvó para que no peque? ¿O Cristo me salvó para tener una relación conmigo? Elige. ¿Tú qué piensas?
Porque si Cristo nos salvó para que no pequemos, entonces Él fracasó estrepitosamente, porque los cristianos seguimos pecando. Voy a repetir esta oración. Me refiero a la oración, la frase. Si Cristo nos salvó para que no pequemos, entonces Él fracasó estrepitosamente, porque los cristianos seguimos pecando. Cristo no nos salvó para que no pequemos. Cristo nos salvó para tener una relación con nosotros. Cristo nos salvó para perdonarnos y para darnos vida, y para que pudiésemos tener una relación con Dios íntima y personal. Y ahora nuestro hermano Antonio me dice, amén, pero hay gente que vive en pecado continuo. ¿Y qué pasa con esas personas? Y yo le digo, este sería el debate. Aquí está el verdadero problema. Y le digo, déjame preguntarte algo. Ahora que tú estás conociendo el amor de Dios, la gracia de Dios y el nuevo pacto, ¿tienes más deseos de pecar? Y voy a extender esta pregunta que le hago a mi hermano Antonio, a todos vosotros que me estáis escuchando, a ti que me estás escuchando. Ahora que tú estás conociendo el amor de Dios, la gracia de Dios y el nuevo pacto, ¿tienes más deseos de pecar? El hermano Antonio me contestó y me dijo, por supuesto que no, hermano. Por supuesto que no. Y le digo yo a continuación, por tanto tú mismo estás respondiéndote. Si a mí me dicen que tengo que ganarme el amor de Dios con mi obediencia, y yo sé que tengo una debilidad y que voy a caer, pues querido hermano, como voy a caer, y Dios se va a enfadar conmigo. Esto es lo que piensan. Esto es lo que piensan. Como voy a caer y Dios se va a enfadar conmigo, prefiero caer en 100 cosas. Y después le pediré perdón de las 100 cosas. Ya que yo sé que voy a caer, pues entonces vamos a caer bien. Este es el razonamiento de los que solamente han oído una religión. Y mira, yo no los culpo. Yo los entiendo. Si sabes que tu padre, o si crees, mejor dicho, si crees que tu padre se va a enfadar si sacas un 4, ¿qué más da si sacas un 2? Es un suspenso. ¿Qué más da si sacas un 2? Si el enfado está ahí, el enfado va a estar presente. ¿Te has dado cuenta que algunos ministros caen en adulterio? Algunos siervos caen en adulterio. El razonamiento es el mismo. Si estoy intentando agradar a Dios, pero caigo, ¿qué más me da caer en adulterio si de todas formas mi vida no agrada a Dios? Si yo quiero que Dios esté contento conmigo, pero yo sé que no lo voy a conseguir, ¿ya qué más me da todo? ¿Qué más me da todo? ¿Qué más me da si caigo en adulterio? Si de todas formas Dios no está contento conmigo. Dios no está contento con mi vida. Y ahora quiero añadir algo en este vídeo, que no le di, esto no se lo digo a Antonio. Esta es una razón que le di al hermano Antonio, pero voy a dar otra en este vídeo. Es triste lo que voy a decir,
Pero estos ministros que caen en adulterio, caen porque necesitan un respiro de su vida religiosa. Necesitan un descanso en sus vidas, porque están soportando una presión que les está consumiendo. Y por eso, lo único que les hace descansar en esta presión a la que están sometidos, esta presión religiosa, lo único que les hace descansar es cuando pecan. Esto es triste. Pero para estos ministros, el yugo de Cristo es muy, muy pesado. Pero en realidad, no se trata del yugo de Cristo. Se trata del yugo impuesto por el sistema religioso, donde el pastor es Superman. Donde el pastor es Superman. No tiene defectos, no muestra cansancio, nunca se desanima, nunca está mal espiritualmente, no se cansa, no se deprime, siempre tiene una sonrisa en la boca, sus puertas están abiertas las 24 horas del día, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué diferencia es cuando sabemos que Dios está contento con nosotros sin tener que hacer nada. ¿Qué diferencia es cuando sabemos que su amor es incondicional y que Él nos mira como un padre con ojos llenos de amor y de cariño? ¿Cómo vas a querer pecar cuando Jesús te ha mirado a los ojos y has visto su mirada? ¿Cómo vas a querer pecar cuando Jesús te ha mirado a los ojos y tú has visto su mirada? ¿Cómo vas a querer pecar? Mi hermano Antonio me dice amén y amén. Y ahora me hace otra pregunta. Entonces, ¿tú qué piensas de tener una relación íntima con Jesucristo a través de la oración? Yo me lo tomo como una cosa necesaria y no obligatoria, y otros lo llevan al terreno de que hay que hacerlo porque es su voluntad. Si escucharas un audio de un hermano te asustaría. Diciendo que Dios te manda y que Dios te ordena, etcétera, etcétera. Y yo le respondo a nuestro hermano: la oración forma parte de nuestra vida espiritual porque es imposible tener una relación con alguien sin hablar con dicha persona. Hermano, yo he oído muchas cosas en estos 35 años que llevo con el Señor, aproximadamente. Estos que predican demandas, que predican exigencias, que tienes que hacer, que tienes que hacer, que tienes que hacer, que no tienes que hacer, están viviendo con una mentalidad de siervos y no de hijos. Son el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Son el hijo mayor. Obedecen siempre y sirven continuamente, pero no conocen a su padre. No saben lo que son a los ojos de su padre. Como hijo, a mí me encanta hablar con mi padre. El problema es que muchos oran como si se tratase de una lista de la compra. Literalmente, tienen apuntado lo que tienen que orar y en ocasiones hasta sus palabras son las mismas de siempre. ¿Te imaginas que se acerca tu hijo con un papel lleno de peticiones? Y además, muchas veces con palabras que ni él utiliza. Con palabras que ni él utiliza. Oh Dios, 3 veces santo, Alfa y Omega, principio fin, Yahvé el Olam. Estoy delante de tu bendita y santa presencia para suplicar y rogarte, bla, 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 bla. Y yo voy a añadir algo en este vídeo, que no le dije a Antonio. Hasta
Hay personas que cambian la voz. Cuando hacen una oración, cambian la voz. De repente empiezan, oh Dios, 3 veces santo, alfa y omega. Y dice, ¿quién es ese? Ni siquiera se reconoce su voz. Si mi hijo me hablase así a mí, si se acerca a mi hijo y me hablase así a mí, yo le diría, hijo mío, ¿tienes fiebre? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Por qué no usas tu propio vocabulario? ¿Por qué no usas tus propias palabras? Si no usas tus propias palabras, no me estás hablando tú. Mi hermano Antonio se ríe, jajaja, y me dice que es verdad. La vida cristiana no es vivir en una religiosidad intentando ser mejor persona y cumpliendo cientos y cientos de cosas. La vida cristiana es Cristo viviendo en ti y obrando en ti, y tú disfrutando de su amor, de su perdón, de su cariño, de sus besos, de sus abrazos, de su gracia, de su presencia. Tú caminando con Él, caminando junto a Él, y Él compartiendo su vida contigo y tú compartiendo tu vida con Él. La vida cristiana no se trata de pecar mucho o de pecar poco. El pecado ya no es un problema en mi vida, porque Dios me perdonó y Cristo ya quitó mi pecado. Y esto, como decimos en España, esto es una pasada. Esto es una pasada, esto es una maravilla. Esto sí es vida en abundancia. Cuando nuestra vida depende de nuestro Dios y no de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Esta es la vida, bajo un nuevo y mejor pacto. Y aquí termina mi conversación con Antonio. Espero que esta conversación haya sido de muchísima bendición para vuestra vida. Y espero que el Señor nos siga protegiendo y guardando a todos. Un fuerte abrazo.